compañeras que no pudieron conectarse. Listo, muchas gracias. Bueno, nuestro último encuentro del curso. En este encuentro, pues la idea es que podamos conversar un poco acerca del tema de las narrativas, del contexto, lo que implica pues hacer análisis de contextos, la relación de esto con nuestras comunidades, hablar un poco del tema de la producción misma de las narrativas, de cuál es su importancia, porque creo que pues es uno de los elementos que ahora a nosotros nos permite también acercarnos a las comunidades, entenderlas y producir conocimiento. Entonces vamos a hablar, como siempre, pues tendremos un espacio para que podamos debatir estos conceptos más teóricos. Yo les traigo como unos ejemplos a partir de la investigación o de la experiencia que he tenido en trabajo de campo con la producción de narrativas. Y luego, pues vamos conversando. Ya saben que en cualquier momento quien quiera compartir su inquietud, su réplica o algún comentario, con mucho gusto, pues abre el micrófono y vamos conversando al respecto. Y al final, pues aterrizaremos en la actividad de cierre. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar, vamos a conversar un poquito acerca de esto, de estas nociones o esta construcción que tenemos sobre lo que es el territorio, la territorialidad, porque creo que es uno de los conceptos claves que a nosotros nos ayuda a entender el contexto. El territorio está asociado a estas nociones de espacio físico en donde nosotros nos ubicamos, y que inevitablemente, ineludiblemente, siempre van a ser influencia en el desarrollo de las personas, ¿no? Tanto para las personas en su subjetividad como para las personas dentro de las comunidades o dentro de la colectividad, ¿no? En ese sentido, entonces, nace también o asociado a esa noción de territorio, pues también hay un concepto de territorialidad, que se entiende como ese proceso de apropiación de ese espacio físico. Y cuando hablamos de esa apropiación, estamos pensando en que las personas pues hacen uso de ese espacio físico. Digamos que hay una relación allí interdependiente en donde nosotros sacamos, digamos, entre comillas, como el provecho de lo que nos ofrece ese territorio, pero también vamos incidiendo en ese espacio de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, gracias a esa relación de apropiación en donde yo me siento parte e incido en ese espacio y además de eso, pues obtengo beneficios, pues encontramos que hay esa posibilidad de construir ese sentido de pertenencia y de hacer que ese territorio lo sienta como mío o no, porque también encontramos casos en donde las personas y las comunidades están dentro del espacio, pero no se sienten arraigados allí o no lo sienten como suyos, como propios. En todo caso, en ese proceso, nosotros podemos tener o digamos que satisfacemos unas necesidades que son vitales para nosotros, necesidades de orden material o de orden simbólico, y eso hace que esa apropiación pues sea mayor o menor o sea más o menos relevante para las personas. Esa apropiación puede ser utilitaria y funcional o simbólica y cultural, de acuerdo pues como a las necesidades que pues que se estén satisfaciendo en esa relación interdependiente con el espacio. Mm, y la apropiación también, según Jiménez, puede ser multiescalar, es decir, nosotros podemos tener distintas formas de entender esa apropiación, de acuerdo también como a los territorios que pueden ir desde lo micro hasta lo macro en esa comprensión que él pone en la multiescala, ¿no? Nosotros tenemos una apropiación de nuestros espacios inmediatos y eso lo vemos muy claramente ilustrado, por ejemplo, en nuestras habitaciones. Si pensamos hoy, ahorita en cómo está distribuida nuestra habitación, lo que tenemos en la habitación, la posición de la cama, el color de las paredes, la decoración que tengamos, o si está en blanco, dónde está la mesita de noche, si es que tenemos o no, lo que tenemos dentro de la mesita de noche, etcétera. Todo eso, elementos que tenemos dentro de nuestra habitación, pues son referentes de esa forma en que nosotros vamos apropiándonos de ese espacio. Y seguramente pues allí tenemos una satisfacción de necesidades utilitarias, pero también simbólica y funcional.
Entonces, esa apropiación va desde lo micro, nuestra habitación, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro municipio, ciudad, el país, la región, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se propone es como que hay una serie de apropiaciones que se van dando en una escala que se va volviendo cada vez más amplia en la medida en que entendemos que el territorio también se va amplificando. Pero por supuesto las apropiaciones que son a escalas más pequeñas de territorios micro, pues son como más representativas para nosotros y seguramente son las que logramos evidenciar con mayor fuerza para las personas y para las comunidades. En ese sentido, y teniendo en claridad de que, claro, el contexto no solamente se evidencia a través de las nociones de la relación con el territorio y el proceso de la territorialidad, porque nosotros podemos encontrar también influencias del contexto que no necesariamente pasa por una comprensión clara de esa apropiación que tienen las personas sobre el territorio, pero sí hay unas influencias del contexto que tiene que ver con otro tipo de procesos, como por ejemplo el orden político, el orden económico, el orden social, la estructura cultural, por ejemplo, que también están insertas dentro del contexto y que influyen sin duda pues en las personas y en las comunidades, ¿no? Teniendo esa claridad, eh, pues nosotros vemos digamos como que los procesos a través de los cuales se evidencia las comprensiones que tienen las personas, no solamente de su territorio, de su contexto, sino en general, pues de todos sus procesos, ¿no? Y una de las herramientas o de las formas en que podemos ver esas apropiaciones, esas nociones que tienen las personas, son las producciones de las narrativas. Por eso surge aquí ese eh, proceso, concepto, teoría, método también, porque la producción de la narrativa finalmente termina siendo una herramienta metodológica, mmm, como una herramienta importante que nos ayuda a entender la comunidad, a acercarnos a ella y a producir incluso también con ella narrativas que nos permiten también ir transformando o ir cambiando sus visiones, ¿no? Y su forma también de relacionarse, de estar, incluso de acceder también al mismo contexto, ¿no? De entender cómo es que el contexto está influenciando a las comunidades mismas, ¿no? Entonces, bueno, parte, digamos, de este ejercicio de comprender lo que significan las narrativas, ya entendemos que las narrativas tienen unos elementos específicos entendidos como artefactos culturales, o sea, dan cuenta de esos artefactos culturales que están insertos en las comprensiones de las personas, sus imaginarios, su lenguaje mismo, ¿no? Los símbolos que están referidos allí, que creo que al final cuando nosotros trabajamos con narrativa siempre vamos a entender o a tratar de acercarnos y de comprender cuál es esa simbología que está detrás de todas sus comprensiones y de la forma como se estructura, como estructuran las comunidades y las personas el mundo, ¿no? Que está mediado o que se evidencia a través del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo que encontramos en un contexto sociocultural son narrativas y narraciones, ¿no? Es decir, historias contadas que dan cuenta de un montón de símbolos, significados, conceptos que están eh, eh, viviendo, ¿no? Que viven, que dinamizan la vida misma de las personas y están las narraciones, ¿cierto? Es decir, la producción de las mismas personas cuando nosotros nos acercamos y hablamos con ellas y entendemos lo que están expresando, ¿cierto? Que están llenas, sin duda, pues de todos estos narrativas como símbolos que se van evidenciando a través de sus lenguajes, ¿no? Entendemos también que estas narraciones y narrativas siempre dan cuenta de actores y de actrices, es decir, siempre son producidas por las personas, pero a la vez también referencian personas que terminan siendo también influyentes, importantes, ¿no? Dentro
como artefacto cultural que nos permite pues entender todo el conjunto de lo que pasa en la vida de las personas y de las comunidades, ¿no? Y también dan cuenta de las formas de interacción. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos frente a una narrativa, cuando estamos frente a las narrativas, estamos entendiendo que hay algunos elementos que son claves. Están las personas como actores y actrices, y lo nombramos en esa medida porque son protagonistas y porque son productores mismos, ¿no? No son personas que permanecen pasivas, sino que son activas dentro de esta producción de su narrativa y en la construcción de su simbología, ¿no? Hay interacciones y formas de interactuar entre las personas y por eso nosotros estamos muy pendientes de las posiciones que las personas van ocupando dentro de sus narraciones, eh, porque dan cuenta de esa manera como se entienden dentro de esa forma de interacción. Y también recordemos, pues lo hemos visto muchísimo con lo de la teoría, la revisión de la teoría del empoderamiento, pues que las relaciones de poder siempre van a estar implícitas en las relaciones humanas. Entonces, las narraciones, las narrativas también nos permiten entender cuáles, a partir de esas formas de interacción, cuáles son esas también formas de poder, y la posición que van ubicando las personas dentro de esas interacciones. Y lo otro que encontramos, pues es una narración sobre situaciones diversas, ¿cierto? Situaciones que pueden ser positivas, favorables para las personas, favorables para las comunidades mismas, situaciones trágicas, situaciones que son desfavorables, situaciones que obstaculizan a las personas mismas. Y bueno, eso conforma pues como toda la descripción y la comprensión sobre la vida de las personas, de las comunidades y de sus contextos, ¿no? A partir de esto, pues las narraciones, finalmente, lo que las narrativas a nosotros nos permiten como método de producción de conocimiento, lo que nos permite es entender y crear y entender esos significados que están allí implícitos dentro de las narraciones de las personas, ¿no? Em, Tenemos que tener en cuenta que las narrativas se van dando en una historia que tiene una secuencia organizada y lógica para quien emite la narración, que va contando pues una serie de hechos y de situaciones, ¿no? Pero que tienen una conexión secuencial en sus ideas y que la misma secuencia o la misma forma de presentación en el orden lógico en que colocan las personas sus narraciones de los hechos, pues tiene un sentido, ¿no? Casi siempre cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con un relato de vida o una historia de vida, mm, estamos muy pendientes de por dónde empieza la persona, porque toda narración siempre tiene un inicio, un nudo, desenlace y un final, ¿no? Y eso, esa presentación en la secuencia de los hechos, pues también está hablando de una comprensión que tienen las personas en sus significados frente a la situación misma o a la historia que nos estén contando, ¿no? Em, y por supuesto, pues la narración misma pues está llena de una forma de entender, eh, da cuenta de la forma como las personas entienden su historia, y en la medida en que las personas logran cambiar las narraciones, que creo yo que es como el otro efecto que tenemos que podemos analizar cuando trabajamos las narrativas, es que la manera en que las personas cuentan su historia también da cuenta de una postura y de una emocionalidad y de una afectación o no en un momento específico. Pero esas historias también van cambiando, ¿cierto? Esa forma como se cuenta y esa narración va cambiando. Y en la medida en que logramos que la narración se vaya cambiando, significa que también podemos encontrar indicadores de cambio, de transformación, cuando la narración se va produciendo de manera positiva. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando revisamos este tercer resultado de aprendizaje, en donde nos centramos en revisar la narrativa ya como método más en profundidad de producción de conocimiento, luego de que hemos hecho ya varios ejercicios de producción de narrativas
Yo he encontrado unos trabajos muy bonitos porque nos permiten precisamente recrear la historia, que dan cuenta de ese sentido que tiene la comunidad, de la comprensión que tienen las personas en la comunidad y que nos permiten entender si hay procesos de empoderamiento, cómo lo ven, cómo se relacionan con los otros, dónde ven ellos el tema del poder, cuáles son sus dificultades, ¿no? Ahora que en este último resultado de aprendizaje ya logramos como apropiarlo aún más, pues creo que lo que queda es como poder desarrollar con mayor rigurosidad y con mayor conciencia, diría yo, del uso de la narrativa como un método de producción de conocimiento. Eh, Porque creo que nos permite no solamente pues acercarnos a la comunidad para entender sus dinámicas y sus vidas y sus contextos también, sino creo yo también que si lo logramos entender y acercarnos como al manejo y al uso de la narrativa como método, creo que se vuelve también un instrumento de cambio y de transformación, porque sabemos que en la medida en que logramos que la palabra se exprese, también logramos que se exprese lo que contiene esa palabra, ¿cierto? Lo que hay detrás o lo que encierra esa palabra, que son emociones, que son dolores, que son necesidades también de sanar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que no en vano tenemos varias técnicas en el ámbito más clínico que trabaja a través de la oralidad y de la palabra, ¿no? Del uso de la palabra. Bien, no sé si hay algún comentario hasta este punto, alguna inquietud. Astrid, te escuchamos. Mi pregunta está relacionada con la metodología. Si nosotros vamos a tener, aparte de de la metodología que tenemos aquí, que no es metodología, cómo lo Claro. vamos a intervenir, porque para poder extraer esto, yo creería que necesitamos un ABC. Mm, claro. Mira, Astrid, yo creo que cuando nosotros utilizamos narrativas como método, digamos, si tú quieres utilizarlo como un método de acceso a conocimiento, de investigación, tienes que revisar técnicas que te permitan acercarte a esas producciones narrativas. Y no es que surja, yo no creo que haya como un método específico que surja, digamos, como una herramienta, un instrumento en particular, no. Yo pienso que es más una postura epistemológica de comprender esa producción de conocimiento. Lo que sí hay es em, digamos, como métodos más estructurados para análisis de producción de conocimiento basado en la narrativa, ¿no? O en las palabras, en los textos eh, conformados como por palabras, ¿no? O sea, digamos, por historias, eh, Vamos a pero tener eso, una mm, referencia relacionada con eso, un poco para poder acercarnos, porque aquí en la bibliografía pues aparece el trabajo que usted hizo en Pamplona, algún trabajo de empoderamiento y sí, digamos el trabajo de Rapaport donde dice que el empowerment encuentra la narrativa, ahí hay algunas claves, pero sí, o sea, nosotros como ayer estuvimos metodología, discutiendo. sí, Correcto. Ayer estuvimos discutiendo con el grupo las formas de aproximarnos a esto. Ya tenemos un camino, que es un camino probado, que es un camino que ha dado resultados en el tiempo a diferentes organizaciones que han hecho sanación a través de la narrativa y qué inclusive que bonito. han sido premiados a nivel nacional en Colombia. Eso lo hemos explorado. Pero a la hora del análisis, yo creo que ahí sí es importante tener como este ABC y Sí. nos podría recomendar adicionalmente un par o dos o tres autores para poder explorar, por Claro favor. que sí, 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 claro que sí, Astrid, porque no lo tenemos, claro, no lo tenemos en el curso. No sé si en el curso, por ejemplo, de metodologías o de los cursos de investigación, puede ser que encontremos allí referencias, ¿no? Pero lo que les iba a decir es que cuando nosotros lo utilizamos como método, digamos, de investigación, porque claro,
tenemos la opción de lo que tú mencionas, como un método incluso de sanación, de liberación, ¿sí? Pero cuando lo queremos usar como método de investigación, lo que tenemos que hacer es como ir estructurando como el orden, digamos, la coherencia que pueda tener desde una postura epistemológica el uso de una metodología como esta, ¿sí? Ujú, Obviamente esto tendría que ser está bajo un enfoque cualitativo, bajo un paradigma hermenéutico, interpretativo, crítico, social, incluso si se quiere, ¿sí? La forma de producción de las narrativas, yo creo que tenemos varias técnicas que nos permiten eso. Por ejemplo, las entrevistas en profundidad, que tienen ujú. varias sesiones, por ejemplo, las historias de vida, los relatos de vida, ¿cierto? Que se fundamentan también en en ir profundizando en la historia de la persona y que nos permite explorar y extraer sus narraciones. Los grupos focales mismos creo que también nos permiten tener esta manera de ir construyendo narrativas, pero yo creo que también en sí, y digamos que todas las técnicas que se basan en un enfoque cualitativo de producción de conocimiento, entendiendo que lo que busca es el profundizar en ese significado que tiene la persona o la comunidad frente a cualquier hecho, pues nos va a servir porque finalmente es nuestra enfoque, ¿no? Nuestra visión, nuestra postura epistemológica frente a esa producción de conocimiento. Una cartografía corporal, por ejemplo, para mí también es una forma de narrar o de acercarnos a esos significados de las personas. ¿M? Ahora, lo que tenemos es, claro, la producción, luego vendría es cómo lo analizamos. Y yo creo que Ese es el allí punto. tenemos varias alternativas. Por ejemplo, hay el análisis temático, para mí creo que es una de las técnicas que permite entender y organizar esa forma de comprender las narrativas. Ahí hay dos autores que me parecen claves, que es Virginia Brown y la otra, no me acuerdo, pero es Brown y Clark. Yo tengo unos textos de ellas, con mucho gusto se los puedo pasar. Si quieren me Thank you. escriben porfa al correito, yo se los envío para acordarme, ¿listo? Y se los comparto pues a todo el grupo para que lo tengamos. Mm, y hay Van Dyck, eh, yo creo que lo hemos escuchado porque digamos que él tiene como toda una escuela de interpretación así muy de análisis de contenido semántico, sintáctico sobre ¿Lo los podría poner textos en el chat, escritos. profe? ¿Lo Claro que podría, sí. el nombre, por favor? Ajá, sí. Y de él también no tengo, no sé si tenga bibliografía de él, pero igual yo sé los Van Dyck, creo que lo escriben así, si no estoy mal. Es digamos que es muy bueno en esto. Y el otro es Garner, creo que también está, él habla mucho de la construcción Dice, social del conocimiento, si no estoy mal. Y las este otras Gardner, son, señora, de qué año? uy, O qué otro, porque hay como 1000 Gardner. claro, ya te lo busco. Sí, hay muchos. Análisis escrito en crítico, no, este no es Howard Gardner. Mm, Tenemos no un lo veo. problema. Análisis crítico del discurso. Sí, aquí hay uno que es análisis crítico del discurso. Ya te digo el nombre, espera. Gracias. Sí, porque también está, sí, está Van Dyck, análisis crítico del discurso. Sí, pero está solamente Van Dyck, no está relacionado a Gardner. Pero bueno, yo se los puedo buscar, no se preocupen que yo les busco em, de de estos autores y Gracias. se los comparto. Me Gracias. escribes porfa al curso y yo te los Sí, lo mando. hago. Gracias. Y las otras, bueno, las otras dos, pero ellas sí trabajan en ese análisis temático que yo creo que sirve para, para aprender a estructurar, digamos, como
metodología para hacer análisis en general, digamos, de textos, ¿cierto? O sea, todo lo que es Ujú. análisis de contenido, análisis temático, análisis de discurso, les sirve a ustedes para poder acercarse a la estructura de las narrativas. ¿Listo? Gracias. Sí sé que Van Dyck trabaja mucho y creo que él tiene como unos pasos así muy puntuales de cómo abordar las narrativas. Hay una escuela impresionante que se dedica solo a eso, digamos, de formación. Eh, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos elementos muy interpretativos, críticos, para poder estructurar las narrativas. Y finalmente yo creo que también esto es muy flexible, ¿no? O sea, los métodos cualitativos terminan siendo también muy flexibles no que no sean rigurosos, sino flexibles en la medida en que uno puede ir como adaptando y haciendo análisis e interpretaciones eh, siguiendo, claro, por supuesto, como esta rigurosidad, pero entendiendo sobre todo como la lógica de lo que significa hacer un análisis de contenido, lo que significa entender como los significados, de lo que significa codificar, por ejemplo, la codificación, la categorización. Yo creo que entendiendo como esas lógicas de lo que hay detrás de esos análisis, pues podemos adaptar varias herramientas o varias formas de hacer esos análisis. La última parte, Jenny, perdón. Sí, tranquila. ¿Escuela de formación de qué? Cuando estaban hablando de Bandich, ¿que hay una escuela de formación relacionada con esto o Con que hay ese una escuela de análisis, pensamiento? Ok, claro, no, como, sí, como una escuela de formación donde hacen talleres, donde hacen cursos de esa metodología, de cómo se entiende, es, es, digamos que profundizan muchísimo en los métodos, en cómo hacerlo, en cómo producir esos análisis y encontrar las formas, ¿no? ¿y tiene el Desde la nombre escuela de para Van Dyck. explorarla? Sé que en Barcelona hay una escuela de Van Dyck, porque Van Dyck tiene allá su escuela propia, además. Eh, no sabría decirte cómo se llama la escuela, pero la puedes buscar. Online. Yo me imagino que hoy en día deben haber muchos cursos en línea que se deben ofrecer y que le permiten a uno pues entender mucho más cómo hacer estos análisis desde esas lógicas. Pero lo que yo les digo, yo por ejemplo no fui experta, no fui formada de esa manera, pero bueno, digamos que leyendo y entendiendo y yendo a terreno, entendiendo cómo se codifica, se categoriza, yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Hay un método también de análisis de información cualitativa que es la teoría fundamentada. Es un método específico que te permite a ti ese es de Strauss y Corbin, se los voy a dejar acá. Yo también tengo material de ellos. Incluso hay un libro que es una traducción que hizo la Universidad de Antioquia y de la teoría fundamentada. Ok. Y me parece súper práctica porque digamos que te va dando como los pasos y te ayuda a entender la importancia de tener el texto, digamos, en bruto, por decirlo así, empezar a codificarlo, hacer esa codificación abierta y luego a partir de esa codificación, creo que es como lo más riguroso que uno puede hacer en este tipo de métodos, empezar a asociar esos códigos que se van repitiendo para poder encontrar lo que denominamos categorías, ¿cierto? Que son como estos grandes conceptos que agrupan distintas descripciones, significados, características, cualidades. Las categorías tienen propiedades, tienen dimensiones y luego asocias categorías para llegar a entender, digamos, una categoría central, una temática central. Brown y Clark también en su análisis temático proponen eh, un análisis similar, ¿no? Hasta encontrar temas, ¿no? Temas relacionados, que para mí son las mismas categorías, son temas relacionados que van conteniendo, van llenándose de contenido a través de subcategorías o a través de subdimensiones, y es la manera de poder entender como los textos escritos. Eh, digamos que es lo que a mí me ha ido funcionando porque les digo, yo no me formé en esa escuela así como tan, eh, no sé, tan profunda en su análisis, pero
si uno entiende un poco como la lógica, la epistemología que hay detrás de esta forma de ver la narrativa, precisamente como en metodología de producción de conocimiento, creo que se pueden manejar y adaptar técnicas de análisis, ¿no? Al final lo que nos interesa es ser rigurosos en ese manejo de esas técnicas y ser rigurosos también con los análisis que vamos produciendo. Gracias. Matías. Bien, voy a mostrarles un ejemplo a propósito pues de esto que pues que sea pues, yo he venido como trabajando con mi investigación. Ustedes saben que pues yo me he dedicado como a revisar las formas en que las mujeres que viven en la ruralidad viven sus procesos de empoderamiento y generan a partir de la participación en espacios organizacionales como las asociaciones campesinas, ¿no? Entonces, traje como tres narraciones de estas mujeres de 53, 37, 41 años que están participando en estas asociaciones, algunas con cargos directivos, dos de ellas con cargo directivo, otra con cargo no directivo. Y lo que está aquí contenido es aludiendo específicamente, señalando como su experiencia en la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera participante nos dice a nosotros, o sea, a mí me motivó fue porque me gusta mucho eso de participar, de convivir con otra gente, que en una asociación uno recibe como muchos conocimientos y uno también por ahí, lo poco que uno sabe, pues también se los da a conocer a las otras participantes. A mí me gusta mucho eso de interactuar con la gente. Y eso se vuelve muy significativo porque, claro, son narraciones de estas mujeres que tienen esta experiencia, pero que se van repitiendo y que uno lo va encontrando repetido en las otras entrevistas y empieza uno a identificar que hay factores comunes, ¿no? O que hay características comunes que se van repitiendo. Para ellas se vuelve muy importante la posibilidad de interactuar con las otras personas, ¿no? Por la convivencia, por no solo la producción, sino la posibilidad de hablar, de compartir, de ser reconocida, de ser vista, ¿no? Y claro, cuando uno entiende la historia de la mujer que está en la ruralidad, que se acerca y comprende uno cómo viven ellas, pues entiende que esto tenga mucho sentido, porque pues son mujeres que están todo el día trabajando, todos los días, pero están muy aisladas, ¿no? Su núcleo familiar, digamos que es como lo más cercano que ellas tienen en términos de la interacción, y tener la posibilidad de interactuar con otras mujeres, con otras personas, pues se vuelve muy significativo, ¿no? Otra nos dice, pues es una experiencia buena porque nos van enseñando a que tenemos que tener decisión, a que tenemos que buscar las cosas por nosotros mismos, no esperar a que nos llegue, que si nos quieren dar, no, tenemos que buscar las cosas cada quien por sí mismo. Y esta la escogí porque sabemos que en los procesos de empoderamiento, el tema de la autodeterminación, el tema de la autogestión, pues es fundamental, es parte de esos indicadores que nos dicen que las mujeres están empoderadas, ¿no? Y aquí ella lo que está diciendo es, claro, en la asociación yo estoy aprendiendo, pues que no tengo que esperar a que venga papá gobierno a darnos lo que necesitamos, sino que nosotras mismas vamos a ir generando esas alternativas, ¿no? Y la última nos dice, la parte asociativa, eso es un beneficio muy grande porque nosotros armamos unos pachangones, que son las fiestas, y el beneficio económico, pues porque la meta es vender mejor y los aprendizajes en todas las capacitaciones hemos adquirido mucho conocimiento. Esto es específicamente porque cuando yo les preguntaba cuál es el beneficio que ustedes identifican como más fuerte, más relevante de participar en la asociación, ellas refieren a estas tres cosas, ¿no? Digamos que ella me permite como resumir lo que yo he encontrado como fundamental en eso, ¿no? Uno, que tiene que ver con esa posibilidad de generar una red de apoyo a partir del fortalecimiento de esos vínculos afectivos que se dan entre las personas. Y eso es fundamental para nuestra salud mental, para nuestro bienestar, saber que podemos contar con otra persona pues se vuelve significativo para nuestras vidas, ¿no? Eso lo sabemos, digamos, porque pues igual somos seres sociales por naturaleza. Dos, el beneficio económico, pues que es el factor principal y el motivador central por el cual las personas en la ruralidad buscan asociarse para producir mejor, para comercializar, para recibir beneficios, ¿no? Entonces, bueno, el factor económico, por supuesto, pues creo que es el primer
motivador para que ellas se agrupen y se asocien. Y la última es el último beneficio, pues que tiene que ver con los aprendizajes, porque en las asociaciones no solamente hay procesos de capacitación para la producción y para la mejora de la producción, que sería como una capacitación técnica, sino que además se dan otro tipo de aprendizajes que puede ser, algunos que son más explícitos y más estructurados, que puede ser, por ejemplo, capacitación para la organización, para la asociatividad, en fin, para el manejo económico, la administración de recursos, pero también otros aprendizajes que tienen que ver con con, no sé, la formación de valores, ¿no? La solidaridad, la colaboración, el trabajo en equipo, ¿no? Y ahí, pues digamos que hay un beneficio que se va capitalizando en función de lo que ellas van aprendiendo. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, como la forma como a propósito de la pregunta de Astrid de cómo lo hacemos, ¿cierto? Digamos que esto a mí me sirve después de que yo hago como la codificación y voy encontrando estos temas comunes que se van repitiendo y los voy organizando en categorías, subcategorías, dimensiones y demás. Pues claro, estos textos me permiten a mí señalar precisamente eso que voy interpretando de todas sus narrativas, ¿no? Y posteriormente puedo llegar a un ejercicio donde voy consolidando algunas de estas temáticas principales que van reluciendo a propósito pues de esos procesos de empoderamiento. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven señalado como en negrita resaltada es los roles, el liderazgo, la participación, el sentido de comunidad, el sistema de apoyo, son temas clave que la teoría a mí me dice que dentro del empoderamiento organizacional son factores que permiten o facilitan ese empoderamiento de capacidades para las personas, pero que aquí se vuelven, digamos, relevantes y con unas dimensiones en particular, con unas características particulares, ¿sí? Que se sitúan dentro de la dinámica de la organización de esta asociación campesina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de roles, pues hay dos roles principales, el de la junta directiva, el del asociado. En este caso, la junta directiva que ejerce ese liderazgo, que es un liderazgo particular, es un liderazgo que es compartido, que es comprometido con las personas, que se relaciona con esa característica de ese liderazgo inspiracional y que se fundamenta en las creencias sobre la fuerza que tienen las personas. Es decir, en la medida en que yo creo que las personas son capaces y que las personas pueden potenciar sus recursos y sus capacidades, pues puedo ejercer también un liderazgo que se compromete, que es compartido y que por supuesto facilita esos procesos de empoderamiento, ¿no? Y los roles de los asociados, que son los no directivos, pues finalmente tienen distintos espacios, ¿no? Espacios para la capacitación, espacios de organización y espacios de diversión que permite generar distintas capacidades, como desarrollar distintas competencias que al final, pues digamos, van a impactar la estabilidad económica, las competencias productivas, los aprendizajes que se dan de trabajo en equipo, organización, de administración, etcétera, el apoyo que va consolidando ese sistema de apoyo que es fundamental en los procesos también de empoderamiento, ¿no? Y a partir de, digamos, del ejercicio de ese rol, se promueve la participación de las personas gracias justamente a ese liderazgo que es compartido, comprometido, etcétera. Esa participación se relaciona con la construcción de ese sentido de comunidad porque sabemos también que a mayor participación, mayor sentido de comunidad porque hay mayor reconocimiento, en fin. Y eso se evidencia pues en esos componentes que la teoría también nos dice acerca del sentido de comunidad, porque hay mayor conexión emocional, hay mayor influencia de interdependencia, mayor sentido de pertenencia, mayor reciprocidad, satisfacción de necesidades, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esto es una forma eh, de poder como resumir, en el mejor sentido de la palabra, de poder como resumir, como articular y como consolidar una mirada concluyente en función de nuestros temas de investigación, ¿cierto? En este caso, pues que tiene que ver
con esos procesos de empoderamiento organizacional que pueden facilitar o no facilitar u obstruir en algunos casos el proceso de empoderamiento de las mujeres que hacen parte de estas asociaciones. ¿No? Y es una manera de presentar ese análisis que hacemos con las narraciones. Esto es otra forma que al final pues está lleno, digamos, de significado y de sentido. ¿No? Cuando yo realicé las entrevistas, yo establecía comparaciones también en las comprensiones que tenían mujeres y hombres, ¿no? Porque en estas asociaciones, pues participan mujeres, hay asociaciones solamente femeninas, pero hay asociaciones mixtas, y para mí era pues importante preguntarle tanto al hombre como a la mujer cómo percibe al otro género y cómo se perciben a sí mismos frente al respectivo género. Lo que ustedes ven acá es, digamos que un consolidado de la manera como los hombres perciben a las mujeres, ¿no? Y me pareció muy interesante porque cuando yo me acercaba a preguntarles y hablábamos y conversábamos, encontraba que hay como una valoración que se puede dar como en estos dos ejes, una que tiene que ver con el acceso a los recursos y el otro que tiene que ver con el reconocimiento de sus capacidades. Y son dos líneas, digamos, distintas, ¿no? Que en la medida en que se incrementa, también digamos que hay una valoración más positiva frente al empoderamiento de la mujer y frente al reconocimiento de la mujer en sí misma, ¿no? Cosa distinta que en las mujeres, yo no logré hacer esto porque para las mujeres no hay una valoración frente al tema del recurso económico y ya podemos conversar un poquito al respecto. Entonces, aquí lo que ustedes encuentran es precisamente una escala que me permite a mí ir entendiendo que las dimensiones pues van creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escala de acceso a recurso económico para tener independencia, eh, va en una escala de uno de menor a mayor, desde las mujeres que no cuentan con dinero, que no son dueñas del negocio, que pueden comprar artículos personales, que tienen un ingreso económico y que tienen una mejor administración económica. Eso es una manera, ¿no? Y eso se cruza con el reconocimiento de sus capacidades, que va desde la invisibilidad de su capacidad, no se reconoce nada de sus capacidades, otra que va en aumento, que es hacer parte de la asociación. La siguiente sería como el desarrollo de un trabajo. La siguiente que es el reconocimiento de fuerza física, que es igual a la del hombre. Y la siguiente que es una valoración muy positiva porque ellos creen que las mujeres son más organizadas, más disciplinadas y tienen mayor interés por su educación que los hombres, ¿no? Y al cruzar esos dos ejes, hay una clasificación de comprensión de la mujer que va como mujer sumisa, mujer no jefe, o no jefa, perdón, mujer nivelándose, mujer igual al hombre y mujer que es más capaz que el hombre, ¿no? Y ya esto tiene una explicación, ¿no? Un significado. Entonces la mujer muy sumisa es ese nivel en donde se mantiene a la sombra del hombre, no participa en las decisiones de cultivo o de la inversión del dinero, se le atribuye un rol exclusivamente del cuidado del hogar, de todos los miembros de su pareja, de toda la familia y no tiene acceso a recursos económicos como tampoco es reconocido su labor como cuidadora. Y hay, digamos, como un texto de lo que nos dice Carlos, la mayoría de la plata se mueve financieramente en el campo, que se mueve financieramente en el campo la maneja el hombre, la mujer está, más no toma decisiones. Estamos en ventas de cultivos y el que recibe el sobrecito, él es el que recibe el sobrecito con el dinero y la señora ni para preguntarle. Y él es el que toma la decisión de lo que va a hacer con ese dinero. Después de eso viene la mujer no jefa, que es cuando las mujeres hacen parte de la asociación junto a sus parejas y participan en la toma de decisiones, pero no son las dueñas del negocio, es decir, ellas pueden participar en las reuniones de la asociación, pero no son las que aparecen como cabeza, digamos, de ese negocio, por lo tanto no son percibidas como jefes del hogar. En estos dos niveles, pues la mujer está subordinada y depende económicamente del hombre. Y bueno, ahí hay como un testimonio de Hernán, dice, yo creo que más bien las mujeres dentro de la asociación sí han estado en desventaja
porque pues hay mucha mujer cabeza de familia asociada, digámoslo así, o si es el patrón o es madre cabeza de familia y tiene una vaquita y se le ocurre que quiere asociarse, no lo hace, no sé por qué motivo. En sí la asociación está dirigida a la familia en común, no es solamente para el hombre de la casa, él se asocia y automáticamente hace parte de toda la familia. La mujer puede asistir a las asambleas como beneficiaria, pero el asociado es el marido, él es el que está reconocido como jefe, digamos, ¿no? Después el siguiente nivel es la mujer nivelándose económicamente. En este nivel se le atribuye a las mujeres rurales la capacidad para desarrollar un trabajo y tomar decisiones, así como independencia de su pareja para comprar sus artículos personales. Y nos dice Carlos, aquí las mujeres se están nivelando en la parte también del manejo económico. No digo al 100%, un 80% de las mujeres manejan su parte económica. Lo que estamos diciendo, siembran y venden ellas por aparte y se van echando su dinerito al bolsillo y no van a donde el marido a decirle que me dé para tal cosa, sino que ellas se compran sus cositas y ya que el marido llegue con el mercado es otra cosa. El cuarto nivel es mujer igual al hombre. En este nivel se reconoce la capacidad de la mujer para trabajar en el campo tanto como el hombre, porque puede tener la misma fuerza física y ser igualmente eficiente en la siembra y el cultivo de los productos. En la dimensión de independencia económica se reconoce que al desarrollar un trabajo la mujer accede al dinero e incluso a la posibilidad de formar una asociación como lo hacen los hombres. Esto les permite también ganar independencia económica. Dice Andrés, ya a nivel nacional está todo cambiado. Ya la prioridad es para la mujer, que es el derecho, porque ellas también estudian, trabajan igual. O sea, de pronto la diferencia que podía haber años atrás era pues cuestión de fuerzas, que un hombre agarra un bulto y se lo echa al hombre y una mujer no lo hacía. Hoy en día usted ya lo ve que agarran una caja de lechuga y se la echan al hombro, la suben al carro. Solo era cuestión de darles la oportunidad. Tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y si mira usted en el ámbito municipal, departamental, nacional, se ha equilibrado mucho la balanza, porque ahora las mujeres miran y hacen lo mismo que nosotros hicimos aquí con la producción y que vamos a hacer una asociación de mujeres y le colocan el nombre y ya hay unas cuantas asociaciones a nivel nacional que están trabajando e incluso exportando. Y el último nivel es mujer más capaz que el hombre. En este nivel se reconocen las capacidades de trabajo de la mujer, bien sea porque son más organizadas y disciplinadas que el hombre o porque tienen mayor formación académica. En la dimensión de independencia económica se percibe no solo el acceso a un ingreso estable, sino además una mejor administración del dinero, lo que les da mayor reconocimiento e independencia de sus parejas. Mire usted que aquí las mujeres tienen sus huerticas, ellas trabajan, le meten la ficha y trabajan allí día y noche. Ellas hacen contratos para trasplantar los colinos, las plántulas y les rinde más que a muchos hombres. Porque uno como varón, no, que vamos a tomar un traguito, que tenemos sed, se sienta, mientras que ellas no. Ellas son, hágale y a hacer sus contratos y a remunerarse mejor y van sacando mejor valor económico. Bien, y esto, pues bueno, como para mostrarles los ejemplos de cómo el análisis de las narrativas nos permiten ir estructurando formas de conocimiento para que podamos entender esas dinámicas que se generan en las comunidades, ¿no? Y en las personas. En este caso en particular, pues era referido a temas de empoderamiento como lo vimos, pero no era mi propósito y sin embargo pues sale esta forma también que me permite a mí entender esa forma como se perciben las mujeres y los hombres entre sí, ¿no? Astrid, te escucho. Nuestro trabajo no va a llegar a ese nivel de detalle. No, claro que no, no, O sea, ni de esto lejos. es un ejemplo. Ok. Esa No, no es no, la no, no, claro expectativa. que no. Ok, No, no, por supuesto que no. ok. La idea del trabajo es que ustedes sí puedan, bueno, entender, porque estábamos orientadas y centradas en eso, de poder entender esos procesos de empoderamiento, lo que hay, lo que no hay, los obstáculos, ¿cierto? Las barreras, y que sobre eso que tenemos en nuestras comunidades y que sobre eso pues podamos proponer algunas alternativas de trabajo que pueden incluir incluso, perdón la redundancia, eh, formas de producción de narrativas, ¿cierto? Porque digamos los conversatorios, los diálogos, los grupos focales, no solamente son herramientas de extracción de conocimiento, ¿no? Sino que también van generando un impacto porque vemos a las personas como
actores y actrices mismas protagonistas de sus procesos, ¿no? Gracias. Catalina, ¿te escuchamos? Hola, hola. ¿Me Hola, escuchan? Catalina, qué bueno Hola. verte. Sí, sí te escuchamos. No, profe, es que yo también leí esa lectura de los roles de la mujer o sea, me surge como, y escuchándote me surge un tema y es que generalmente se asocia desarrollo a productividad, Sí, ¿cierto? señora, de Como, acuerdo. y a productividad económica. Ujú, Entonces, algo muy bonito que me parecía de la lectura que decía que en algún momento uno tiene que deconstruir esa palabra de desarrollo mm, porque siempre va asociado a producción, producción, dinero, como si el cuidado de los hijos no fuera productivo, como si estar en una red de va. apoyo no fuera productivo. Ujú, Entonces, a veces a mí me parece muy difícil eso porque lo digo por experiencia, porque yo trabajé en varias comunidades acá en El Salvador el año pasado donde todavía les cuesta aceptar una charla de atención psicosocial si no hay de por medio o un refrigerio de acuerdo. o, o algo que las capacite para ser Un incentivo productivas. económico. Ajá. Sí, Digamos sí, sí. que habían señoras que llegaban diciendo, es que yo pensé que era un curso de cocina, me trajeron engañada. Y yo decía, y después le preguntaba a la de la alcaldía, ¿por qué le dicen eso a las mujeres? Y me dijo, porque es que si no, no van. Y yo, ay Dios, o sea, entonces, por ejemplo, cada vez que yo diseño una intervención, pues, o algo así, siempre pienso, Dios mío, tiene uno que estar aliado con un economista o con alguien de ese tipo de Sí, desarrollo territorial, de manera que nos muestren también, aparte de darle una atención psicológica, cómo se les puede hacer, o sea, verles o de construir, digo yo, me pareció muy chévere el, el, el significado de desarrollo. ujú, Desarrollo igual a economía, de que acuerdo. desarrollo también puede ser una buena crianza de sus hijos, la seguridad alimentaria, pues como cierto, porque siempre están como, o sea, me parece difícil eso, profe, cómo abarcar eso, cómo, o sea, porque digo, nosotros como psicólogas no tenemos ese chip tan desarrollado económicamente de Claro. ver que, no sé, que en un municipio siembran papa y entonces a ver cómo le sacamos provecho a la papa. Pero Ujú, una mujer que aparte está en la casa, cocina, tiene sus hijos, o sea, tiene otras responsabilidades, eso cómo se le puede decir que productividad no es solo vender la papa, también es criar los hijos, también es ujú, tener una red de apoyo con sus amigas, o sea, o no sé, otras formas. claro, claro. Y más Sí, aún cuando piensas en el empoderamiento no es solamente tener poder adquisitivo, ¿no? Poder, ¿no? sí, Eh, en esto yo lo evidencio y yo creo que es uno de los retos que nosotros tenemos como psicólogos comunitarios, porque sí hay teorías del desarrollo que hablan del tema de las capacidades, por ejemplo, pero finalmente terminan siendo las capacidades para la producción y terminan siendo en la práctica, pues es eso, es que trabajes en equipo para que seas más productivo, te organizas para que seas más productivo, ¿no? Y yo creo que el reto nuestro como psicólogos es empezar a posicionar todos esos procesos psicosociales que empiezan incluso por nosotros mismos, porque es que nosotros a veces no lo tenemos claro. Pero claro, es que una ok, productividad sí te genera una retribución inmediata que se evidencia en ganancia económica. Yo creo que nosotros enfrentamos muchas problemáticas en nuestros territorios, bueno, yo creo que en muchas partes del mundo, pero cuando uno mira los países que son, entre comillas, desarrollados, claro, hay mayor preocupación por ciertos temas que nosotros todavía allá no llegamos, no lo alcanzamos a ver, porque todavía nos quedamos resolviendo el tema del día a día y es cómo sobrevivimos, cómo sustentamos, y cómo nosotros nos acercamos justamente a trabajar con comunidades menos favorables económicamente, pues con mayor razón. El tema de ellos no sé, tema prioritario a resolver no es si tengo
algo por sanar, no es si tengo algo pendiente por trabajar, no es si tengo una Sí, buena relación o no con mi marido o con mi amiga o con mi vecina, con los que es hijos. en lo que nosotros, claro, ni siquiera es pensar si en realidad yo tengo un, no sé, bajo nivel de apropiación de lo que quiero hacer, ¿no? Una autoestima baja, no es eso el tema, porque así he funcionado, lo que necesito resolver es qué voy a comer el día de mañana y qué le voy a dar a mis hijos. Y ese, claro, ese es un reto, pero sí creo, por lo que he visto en esta experiencia, eh, que nosotros sí podemos hacer ver, porque lo he visto con estas comunidades y son personas, son mujeres que no necesitan el acceso al estudio formal para entender que estar bien es fundamental, estar bien, creer en ellas mismas y quererse y consentirse es fundamental para que puedan desarrollar mejores trabajos. ¿Sí? No necesitan mucho como para darse cuenta que parte de las rivalidades entre las mismas mujeres pues entorpecen otro tipo de procesos y que cuando hay posibilidades de sanar, de buscar esa armonía, ese trabajo solidario entre ellas o con sus familias, pues son más prósperos, ¿no? Pero sí, sí es un reto. Yo lo que he visto, digamos, y como la forma en que lo abordo es, si el gancho es ese, para que lleguen, aprovechémoslo, ¿sí? Y, y creo que, no sé, mostrar ejemplos, dar la posibilidad para que se hablen, dar la posibilidad para hablar específicamente de estos temas, ayuda muchísimo. Pues cuando las mujeres logran hablar y decir cosas de lo que están mal, de lo que están viviendo, que, uy, cambian de una forma impresionante, ¿no? Y eso hay que darle lugar y eso hay que señalarlo y hay que hacerlo como explícito y decirles, vean, esto es importante hablar, es importante que nos escuchemos, es importante pensar en estrategias en conjunto, que busquemos pues estar bien entre nosotras, ¿no? Pero sí es un reto y coincido plenamente contigo, Catalina, aquí pasa exactamente lo mismo, incluso nosotros lo hemos tenido así, o sea, yo estoy haciendo ahora un proyecto con mis compañeras mirando significados del cuidado, del bienestar y de la salud. Y cuando vamos a campo, pues llevamos algo, ¿cierto? Bueno, obviamente también por, digamos, como por ese intercambio simbólico, ¿no? Como que ustedes nos están dando el espacio y el tiempo, nosotros se lo agradecemos y se lo agradecemos de esta manera, ¿no? Con algo, un mercado, algo para la familia, para los niños, ¿no? Pero pues porque eso también tiene em, una, un lugar Uno, un importante, gancho. ¿no? Como Sí, claro, claro, es un gancho, pero también, digamos que simbólicamente para ellos es importante, ¿no? Es una forma también sí, de reconocerlos, de retribuirles, desafortunadamente nos toca entrar por ahí y casi sí, siempre pues es no, por y el que estómago, qué cosa. Entonces, claro, siempre hay que pensar en el refrigerio, hay que proyectarlo en nuestros proyectos, tenemos que proyectar en los presupuestos de nuestros proyectos, tenemos que proyectar ese rubro, ¿cierto? El sí, refrigerio, el mercado, el detalle, ¿no? Porque pues sí, es una así forma es. también de... No, Pero una bueno, cosa muy buena pues para que tengan presente, que pues hemos hecho, es que también se les da como materiales para que ellas mismas desarrollen su detalle. O sea, al claro, final de qué la bueno. charla o algo así, alguna manualidad, así sea mínima, algún bordadito, alguna cosita mínima, un títere, que es algo bien Qué sencillo, lo que bonito, sea, claro. se van bien felices con su detalle que ellas mismas hicieron. Ujú, Entonces, eso es solo llevando materiales, digámoslo así. claro, Eso claro. también va muy como de la mano del arte, pero sí, sí es una buena técnica y porque pues sí, a veces, pues sí, por ejemplo, cuando son 50 personas, uno dice refrigerio para
Claro, ¿de dónde? O mercado para tantos, ¿de dónde? claro. Entonces es más fácil como ese tema así, pero sí me parece bien importante también como eso, educar Ujú. en que desarrollo no siempre es dinero productivo, o sea, producción en dinero, sino también el cuidado de los hijos, el autocuidado, que eso Así es, también es desarrollo, que eso también es productividad. así es, así es. Es que siempre ver como, o sea, por ejemplo, sobre todo el cuidado de los hijos, De acuerdo. está muy desvalorado totalmente. Totalmente. Muy, Y yo creo que eso es parte de nuestro conciencia en la acción social que nosotros desarrollamos como psicólogos comunitarios y es siempre incluir esta perspectiva de género y esta perspectiva interseccional, ¿no? O sea, tener presente como los distintos factores que pueden estar en la comunidad que apunta pues a reconocer las diversidades, ¿no? Yo me acuerdo que yo hace un tiempo vi unas cartillas que me parecieron súper lindas, no son de psicólogos, sino de em, como gestores, los que van a campo, ¿no? Los técnicos que van a campo y que, por ejemplo, cuando van a caracterizar la producción, incluyen perspectiva de género y es súper bonito porque a propósito de eso que tú decías ahorita, el tema del cuidado, entonces, por ejemplo, es cuántas veces las mujeres al día preparan alimentos, cuántas veces al día los hombres preparan alimentos, cuánto tiempo dedican al cuidado de los niños, cuántas veces a la semana juegan con ellos, por ejemplo, quién ejecuta tareas con los niños, ¿no? Entonces, son fichas de caracterización que están incluidas dentro de la visión de la producción y que incluyen esa perspectiva de género y reconocen. Entonces, claro, que empiecen a preguntarle a la mujer, cuando casi siempre el que contesta todo es el productor agrícola, que es el hombre, y que empiecen a incluirla a ellas en los talleres de diagnóstico, por ejemplo, y o hagan esas preguntas, ya eso va generando, pues, al menos interrogantes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre y tenerlo presente en en todos los instrumentos y las técnicas de intervención que vayamos generando, ¿no? Tener como esas diferencias, ¿no? Esas perspectivas también, irlas incluyendo por perspectiva de género, enfoques interseccionales, ¿no? Que eso es necesario. Vanessa, te escuchamos. Sí quería aportar tres cosas. Una que lo que decía la profe Ginny del intercambio, en antropología le dicen el don. Y es como que Ujú, siempre que tú intercambias algo con la comunidad, debes llevar algo, o sea, es un intercambio, verlo así como un intercambio. ujú, ah, qué Eh, bonito. Porque eso genera horizontalidad. de Lo acuerdo. otro es que acá en Colombia este año salió un COMPES sobre la política pública de cuidado. Entonces, yo lo estoy empezando a leer, está muy interesante si quieren indagarlo. Ay, qué Habla chévere, como de voy a tipos buscarlo. de cuidado, de la importancia del reconocimiento de las labores domésticas, bueno, de todo eso que estamos hablando. Y me pareció un avance muy grande, Sí, pues que ya en una política pública aparezca esto. Y buenísimo. sí, y lo tercero que les quería contar era que pues ahorita yo entré a trabajar en un proyecto con mujeres que firmaron el acuerdo de paz, Ujú, que son mujeres rurales y tienen unas organizaciones productivas. ujú, Entonces, claro, leyendo todo el tema de género, ruralidad, pues me sirve mucho para aplicarlo ahí en el trabajo. Y digamos, en este caso somos psicosociales de la mano con unas profesionales productivas, se llama, como que saben de economía, producción, sí, ujú. y tienen Chévere. enfoque de género. Entonces Ujú, yo creo que sí, ahora como que toca plantear los proyectos así como decía la compañera, como ujú, lo psicosocial de la mano con la economía, o así como ujú. muy multidisciplinares. Sí, qué bueno. Qué Qué bueno, eso bueno. también me parece Mm, un muy buen avance. Pero nosotros, es responsabilidad nuestra darnos ese lugar
y buscarlo, ¿no? Y entenderlo. Y también abrirnos a ese diálogo interdisciplinar, ¿no? Que nos cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo todavía, pero ahí ya he ido aprendiendo cositas de la producción y de la economía rural. Sí, va uno aprendiendo cosas. Sí. Bueno, pues muchas gracias por todos estos aportes. Bueno, vamos a mirar parte de la actividad. Ya me imagino que la han revisado. Es una actividad 100% colaborativa. Tenemos poquito tiempo, pero digamos que es una actividad que nos ayuda a ir concretando pues acciones, ¿no? Proyectarnos pues, en un plan de trabajo a partir de la identificación de esas necesidades de empoderamiento que hayamos detectado en las comunidades. La idea es que trabajemos sobre esos factores o esos condicionantes que de pronto pueden obstruir el empoderamiento de las personas. Por ejemplo, hay muchas disputas entre ellos, hay riñas y no llegan a acuerdos, ¿no? No son capaces porque no se escuchan, porque no se respetan, que eso es muy común en las organizaciones. Casi siempre encontramos pues los líderes que son los que hablan y entonces los demás simplemente lo siguen y no opinen y no se sienten reconocidos y eso va estancando procesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Si es así, lo identificamos, pues lo que vamos a trabajar en ese caso sería entonces, no sé, sobre un liderazgo que sea más abierto, sobre instrucciones de técnicas o herramientas participativas que ayuden a que la gente pueda opinar, que se recojan las ideas, que participen en las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, aquí fundamental, va a ser fundamental y clave entender cuál es esa problemática que nosotros identificamos, que queremos movilizar para por qué impide ese empoderamiento de las personas. ¿Listo? Entonces, centrarnos es en eso, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir desarrollar algunas acciones para fortalecerlos, fortalecer a la comunidad y que vayan pues transitando en ese proceso de su desarrollo a partir de su empoderamiento. Bien, ¿hay preguntas de esto? ¿Es claro? Es claro para mí. Gracias, Sí, Vanessa. profesor. Entiendo que es plantear una intervención o acompañamiento a partir de una problemática identificada en la comunidad elegida. Sí, de acuerdo. Pero Ok. clave que la problemática esté relacionada con el proceso de empoderamiento. Ya como hemos hablado bastante de lo que es el empoderamiento, en dónde se da, cuáles son los niveles, cómo se relaciona, cuál es esa noción de poder, dónde están esas fuentes de poder, ¿no? Entonces necesitamos identificar esa problemática porque lo que no vamos a hacer es como una intervención para que ellos generen más recursos. Pues no, ¿cierto? Si, si eso no está relacionado con su dificultad en ese proceso de empoderamiento, pues no. La idea es que tengamos claros esos justificantes de esa problemática. Y lo otro que también va a ser, digamos, clave es que haya una coherencia en todos la estructura de nuestro plan de trabajo. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es plantear el plan de trabajo, no lo vamos a aplicar, solo lo vamos a proyectar, ¿listo? Pero la estructura pues va a llevar esa problemática, los objetivos que queremos alcanzar y a través de qué acciones o actividades lo vamos a lograr, ¿cierto? En cuánto tiempo y con cuántos recursos. Entonces, si yo voy a plantear que voy a formar una escuela de liderazgo y la escuela de liderazgo la voy a formar en 3 meses, quizás eso no sea tan alcanzable o quizás no vamos a ver ningún impacto, porque en 3 meses de pronto solamente alcanzo a diseñar los módulos, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, como ver la coherencia de esas acciones que sean alcanzables y realizables en un tiempo proyectado, pues que sea coherente con esos objetivos y con esos resultados esperados. ¿Listo? Bien, no hay ninguna inquietud adicional. No, No, señor.
No, profe. Listo. Yo les coloqué el nombre de la herramienta que Ginny estaba hablando, se llama caracterización de actividades productivas y reproductivas. Ah, muy bien, Astrid. Eso era, pues yo soy extensionista, entonces eso era lo que hacíamos en campo. Extensionista, qué buena, sí, Sí, eso, ajá. Gracias, Astrid. Súper lindo. Bien, bueno, entonces quedamos pendientes con los compromisos. Porfa, Astrid, ¿me recuerdas? Yo les busco información, se las comparto a sí, todo el grupo, se las mando por el correo interno en respuesta pues a esta solicitud y a esto que debatimos. Y chicas, de todas maneras, yo sigo pendiente, a pesar de que ya no estemos en el curso, igual estoy aquí, cualquier cosa que ustedes requieran. Yo sé que ya están proyectando sus trabajos de grado. Si necesitan alguna información, ya saben, digamos, en este curso, pues como la base de la información que tenemos disponible, pero si requieren profundizar en algo, con muchísimo gusto, no duden en contactarme, que yo siempre estaré ahí pendiente para ustedes, ¿oyeron? Porque gracias. igual, bueno, yo creo que ya no nos vemos más en el curso, pero sí espero seguirlas viendo en el desarrollo de la maestría. Les deseo muchísimos éxitos a todas. Es un Gracias. curso, es un grupo muy bueno, tienen muchísima talento ustedes y muchísimo Ay, conocimiento, así que de verdad que fue muy rico encontrarnos en estos espacios, escucharlas, eh, muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias, por el profe. participar, muy participativos, muy interesantes, todas. Listo, muchísimos éxitos y bueno, ahí quedamos pendientes. gracias, profe. Enseguida le Ya de mando el Gracias. una vez, mensaje. Listo, feliz Navidad, feliz año de una vez. gracias, tan bonita. Ay, sí, además, Mónica, te escuchamos. No, fue por error. Ah, bueno, listo. Muchos éxitos. Bueno, Muchas adiós. gracias. Bonito fin Chao, de año. gracias. Chao.